Dios les bendiga en este día. Hemos de abrir la palabra de Dios en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, verso del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo en esta porción: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En cada una de las cartas que el apóstol Pablo ha escrito, podemos mirar que la divide el apóstol en dos partes. Una de ellas enseña totalmente lo que es doctrina, y la otra parte de la carta enseña lo que es la práctica de esa doctrina en la vida del creyente. Es así que la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma también está dividida de la misma forma. Los primeros 11 capítulos nos hablan de enseñanza totalmente doctrinal, y del capítulo 12 en adelante nos habla de la práctica de esa enseñanza doctrinal. También algo que podemos ver particularmente en esta carta de Pablo, Romanos capítulo 9 al capítulo 11, Pablo nos presenta a Israel en un sentido como el punto central de este texto, pues es ahí donde nos habla del pasado de Israel en el capítulo 9, del presente de Israel en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del futuro de Israel. También aquí nos habla de la doctrina de la elección incondicional, algo de lo que ya hemos estado hablando. Y hablando de este pueblo de Israel, este pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones, como dice Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este pueblo, como alcanzamos a mirar, es un pueblo especial, un pueblo escogido por el Señor, un pueblo santo. Ahora pensando en esto, dice Pablo en el verso 1 y 2 del capítulo 9 de la carta a los Romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y en el verso 3 nos dice cuál es la razón de esa grande tristeza y de ese continuo dolor. Dice el verso 3: es por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, por causa de la incredulidad de sus hermanos de raza de su pueblo, es que ahora Pablo siente esa tristeza tan grande y ese dolor tan continuo en su corazón. Y creo, mis amados hermanos, el creyente que ha sido beneficiado con la salvación, quien habiendo sido predestinado con este propósito, debe de anhelar profundamente la salvación de los demás. La razón de ese continuo dolor debe de ser en el creyente que el incrédulo tendrá un continuo y eterno dolor separado del Creador en el lago de fuego, en el infierno eterno. De nuevo leo el verso 3. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora vean el contraste que hay respecto de lo que él mismo dijo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo está diciendo aquí en Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema en el texto original en griego es anatsema, y esta palabra significa maldito, aquel que merece condenación. La Nueva Versión Internacional, para este capítulo 9, verso 3 de la carta a los Romanos, dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. La Nueva Traducción Viviente dice: por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos.
Hermanos, es tan grande el dolor que el apóstol Pablo siente por la incredulidad de sus hermanos judíos y por consecuencia de esa condenación es que él siente su corazón adolorido y también una gran tristeza por esta necesidad. Desearía yo mismo, dice Pablo, ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, pero también agrega, si eso pudiera salvarlos. Esta declaración que hace Pablo sale de lo profundo de su corazón, quien ama a sus parientes, a su nación, a su raza, a su familia, y quien además sabe que es imposible que aquel que ha sido justificado pueda estar otra vez en condenación por la razón que sea. No es posible. Esto lo acabamos de leer en el capítulo 8, verso 38 al 39 de la carta a los Romanos. Nada nos puede separar del amor de Dios, está diciendo Pablo. Es como si Pablo dijera, hermanos, por mi pueblo, por mis hermanos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Pero, hermanos, si eso fuera posible, dice Pablo, yo estaría dispuesto a vivir condenado con el mundo, maldecido y acumulando ira para el día de la ira, pero si eso pudiera salvarlos. Pero eso es algo que Pablo sabe que es imposible. Pablo sabe que él es justificado por Dios, de manera que ¿quién le pudiera acusar y quién le podría condenar a cada uno de los escogidos de Dios? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es imposible, dice Pablo. Yo nada puedo hacer para que ellos sean salvos, pues la salvación solo pertenece a Jehová, y esto es algo que Pablo conoce muy bien. De hecho, unos versos adelante, en el verso 15 del capítulo 9, dice Pablo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero a pesar de que Pablo sabía esto, no le quitaba el dolor y la tristeza, más bien la aumentaba, pues ellos estaban caminando a la condenación eterna aún a pesar de todos los privilegios que se les habían conferido. Verso 4 al verso 5. Mis hermanos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice, ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios escogió, les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas. Sus antepasados son los patriarcas y los judíos son la familia física de Cristo, quien está sobre todos. Cristo es Dios bendito para siempre. Amén. Y hermanos, en estos versos Pablo enumera por lo menos 9 privilegios. Uno de ellos es que son israelitas. Esto significa que ellos son los descendientes de Jacob, quien posteriormente Dios le cambió el nombre por el de Israel, y es de ahí de donde sale la nación que Dios había escogido y apartado de entre todas las naciones, dice Números 23:9, de manera que cuando se usaba este apelativo de israelita, este se entendía como un título de honor. Juan capítulo 1, verso 31, verso 47, verso 49. Juan capítulo 3, verso 10 y Juan capítulo 12, verso 13. Este es un privilegio increíblemente grande, el ser israelita, y otro de ellos es la adopción. A ellos se les había otorgado el alto privilegio de haber sido adoptados como primogénitos de Dios, de ser de exclusiva posesión, de ser sus hijos, su pueblo, sus escogidos. El llamamiento y la adopción de Israel, su separación de las naciones del mundo para ser propiedad exclusiva de Dios, eran, sin lugar a dudas, un gran honor. Y esto había sido conferido a ellos, y de igual manera la gloria. De igual manera la gloria. La versión La Palabra de Dios para Todos dice, les mostró su gloria. La palabra que se usa aquí indica el resplandor divino descrito por lo general como una luz, como fuego, muchas veces descrita como si estuviese rodeada por una nube. Cuando la construcción del tabernáculo había terminado, esta gloria del Señor vino y la llenó toda, dice Éxodo 40, verso 34. Dicha gloria se situó sobre el propiciatorio del santuario. Durante la peregrinación por el desierto, cuando ella reposaba, los israelitas se detenían, no viajaban, no se movían, pero cuando ésta se alzaba, ellos emprendían la marcha, dice Éxodo 40, verso 36 y verso 37. Era una nube de día y una columna de luz por la noche. Se la describe como fuego consumidor sobre la cima del monte en el cual Moisés habló con Dios cara a cara.
Ellos vieron esa gloria y ese también era un privilegio que disfrutaron perfectamente. Además de esto, agrega Pablo, de ellos es el pacto, sí, el pacto de Dios con su pueblo, es decir, una promesa jurada. Y esta es una de esas promesas o pactos, aquella que fue celebrada con Abraham, con Moisés y con David, por ejemplo. Génesis capítulo 15, verso 1, Dios promete a Abraham un hijo. Génesis 17, 12, le da la señal de ese pacto, y es a través de esa promesa jurada que vendría el Salvador en cumplimiento de ella, pues Dios había dicho a Abraham que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, y que le daría a su descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Es precisamente en Cristo, quien desciende de Abraham, que se cumple esta promesa. Ahora, si esto fuera poco, también dice este verso 4 y 5 de Romanos 9, a ellos se le entregó la promulgación de la ley, y esto sin duda era un privilegio inestimable. El pueblo de Israel hubiese recibido la ley como si fuera de las mismas manos de Dios, pero fue a ellos y no fue a ninguna otra nación sobre la faz de la tierra que se le otorga tan magnífico privilegio. Es verdad que la ley no salva a nadie, pero sin lugar a dudas, la ley de Dios nos ayuda a mirarnos culpables para poder reconocer nuestra imperiosa necesidad de salvación, y esto es bueno para nosotros. De ellos también era el culto. A ellos se les había dado la oportunidad de rendir culto a Dios, primeramente en relación con el tabernáculo y más tarde en relación con el templo. Además, mientras los cananeos sacrificaban a sus hijos, ofreciéndoles a sus dioses paganos sus vidas, Israel no sacrificaba a sus hijos, sino que presentaba lo que Dios había dispuesto con tal motivo. Dentro de ellos estaban los corderos y aún las palomas o tórtolas, de manera que la adoración que le rendían en el culto a Dios era conforme a lo que Él había dispuesto y con todas las indicaciones que Dios le había dado a Moisés para tal efecto. Pues todo y cada uno de estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo como ese cordero pascual, ese cordero que quita los pecados del mundo. ¿A qué nación Jehová dio estas bendiciones y privilegios? Solo a Israel. De ellos eran las promesas también. Aquellas promesas hechas por medio de los pactos y que todas ellas apuntaban a la persona del Señor Jesucristo. Promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob y al pueblo judío en general. A Abraham Dios le había prometido: seré tu Dios y el Dios de tu simiente después de ti. Esta misma promesa, pero de diferente forma, era la promesa que se le había dado a Isaac, a Jacob y a Israel como nación. Ahora algo que también me parece muy interesante, y es que sus antepasados eran los patriarcas. Esos patriarcas son Abraham, Jacob e Isaac. Génesis nos dice que Dios escogió a Abraham para bendecir con su descendencia a todas las naciones y familias de la tierra. Estos tres hombres vivieron en la tierra antes que se diera la ley de Dios en el Sinaí. Ellos fueron los portadores de las promesas divinas. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, qué privilegio tan grande tenía el pueblo de tener por padres a estos hombres, pero todavía aún hay más privilegios, y uno muy importante, increíblemente notorio. Y de estos patriarcas, según la carne, vino Cristo, es decir, que es de los judíos de donde proviene Cristo en lo que se refiere a la naturaleza humana, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice que Cristo fue un judío y descendiente del linaje de Abraham. ¿Se imaginan lo que esto debería de significar para el judío? Qué privilegio de que de su pueblo surgiera el Salvador del mundo, que ellos fueran escogidos para que el Verbo se encarnara y habitara entre nosotros, se formara entre ellos y saliera de ellos la salvación. Qué privilegio más grande. Pero Pablo no se queda solamente con esta declaración, sino que agrega que aunque Jesús es ciertamente judío, Él es también mucho más que un judío. Aunque tiene una naturaleza humana, también tiene una naturaleza divina, pues Él es Dios. Debe de ser claro que cuando Pablo dice, Cristo quien está sobre todos, Cristo es Dios bendito para siempre. Amén. Pablo está confesando la deidad de Cristo. Cristo es Dios, dice el apóstol Pablo, ese Dios que les entregó la ley, ese Dios que les dio las promesas y los pactos, ese Dios que tantas maravillas ha realizado, es ese mismo Dios que ha determinado asumir la condición de siervo, dice Juan, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ese Dios es el que viene de los judíos. Esta es una maravillosa y grande bendición que ellos deberían de mirar y cobijar y gozar. Pero tristemente, hermanos, saben, eso es curiosamente lo que le da una grande tristeza y un continuo dolor a Pablo,
que a pesar de todas las ventajas que Dios les ha otorgado a Israel, ellos no hayan respondido como corresponde, no creyeron en Él, no le recibieron a Él, más bien a Él le desecharon. Es interesante mirarlo de esta forma. Hoy en día tu familia, mi familia, nuestros amigos y aún nuestros enemigos también han sido bendecidos. Tienen un sol que de igual manera cobija justos como injustos. De la misma manera la lluvia riega todas las parcelas de la tierra. Pero lo que también es cierto es que no todos responden al autor de esas bendiciones de la misma manera, lo cual debería de a ti y a mí producirnos tristeza y dolor continuo. Mi hermano, ellos corren desesperadamente al infierno. ¿Y usted qué está haciendo por compartirles lo que asimismo usted ha recibido? Que Dios les bendiga y les guarde. Su hermano en Cristo, pastor hermano Mario Chaparro Duarte.